Me echaron de casa con 18 años. Con una bolsa de basura llena de ropa y 20 euros en el bolsillo. Y ahora que he heredado toda la fortuna de mi abuelo, mis padres han vuelto. Exigiendo que les dé hasta el último céntimo. Pero esta vez no van a ganar. Me llamo Laura. Y esta es mi historia. Todo empezó un martes de marzo, hace 3 años. Recibí una llamada del notario de mi abuelo Ramón. Me dijo que había fallecido mientras dormía, tranquilamente, a sus 81 años, y que yo debía presentarme a la lectura del testamento al día siguiente. Casi no podía hablar. El abuelo Ramón era la única persona que me había querido de verdad en esa familia, la única que nunca me había fallado. Colgué el teléfono y lloré durante horas. Lo que no sabía entonces era que esa llamada iba a cambiar mi vida para siempre. Y que también iba a desencadenar la guerra más dura que he vivido jamás. Al día siguiente me presenté en la notaría. Llevaba el mismo abrigo gris de siempre, un poco deshilachado por los puños. Entré en la sala y allí estaban mis padres, Carlos y Marta, y mi hermano mayor, Sergio. 3 años sin verlos. 3 años desde que me echaron de casa porque me negué a dejar la universidad para trabajar en el negocio familiar, una empresa de transportes que iba cada vez peor. Me habían dicho que era un egoísta, que los estaba abandonando, que no merecía tener una familia. Y yo, con 18 años, me fui con esa bolsa de basura y no miré atrás. Ninguno de los 3 me saludó cuando entré. Mi madre apartó la vista. Mi padre cruzó los brazos. Sergio me lanzó una mirada que yo conocía muy bien, esa mezcla de desprecio y superioridad que llevaba perfeccionando desde que éramos niños. El notario, un hombre mayor con gafas de montura metálica, carraspeó y empezó a leer. Mi abuelo Ramón había construido su fortuna desde cero. Empezó con un pequeño taller mecánico en Zaragoza cuando tenía 25 años y, a lo largo de 5 décadas de trabajo, lo convirtió en un grupo empresarial valorado en varios millones de euros. Tenía propiedades, inversiones, participaciones en distintas empresas. Era un hombre hecho a sí mismo, callado, generoso con quien se lo merecía y muy poco tolerante con la deshonestidad. El notario leyó durante varios minutos. Legados menores para distintos empleados de confianza. Un donativo a una fundación local. Y entonces llegó el momento que cambió todo. La totalidad del patrimonio restante, incluyendo propiedades, inversiones y activos financieros, queda en herencia a mi nieta Laura García. El silencio que siguió duró quizás 3 segundos. Luego mi padre se puso en pie de un salto y empezó a gritar. No voy a repetir todo lo que dijo. Fue horrible. Me llamó de todo. Dijo que yo había manipulado al abuelo, que era una cazafortuna dentro de su propia familia, que lo había engañado en sus últimos años aprovechándome de que estaba mayor. Mi madre lloraba, pero no de tristeza, sino de rabia. Sergio no decía nada, solo me miraba con esa frialdad que siempre me había dado miedo. El notario les pidió que se calmaran varias veces. Cuando por fin lo hicieron, sacó un sobre y me lo entregó. Su abuelo dejó instrucciones de que esto se lo entregara a usted en privado, señorita García. Salí de allí sin decirle nada a mi familia. Me temblaban las manos. Me senté en un banco de la calle, con el sobre en el regazo, y tardé varios minutos en abrirlo. Era una carta. Escrita a mano, con esa letra apretada y clara que siempre había tenido el abuelo Ramón. Laura, empezaba. Si estás leyendo esto es que ya no estoy. No te pongas triste, hija. He tenido una vida larga y buena, y tú has sido una de las mejores partes de ella. Tuve que parar de leer un momento. Respiré hondo. La carta continuaba, sé lo que te hicieron. Sé que te echaron de casa y que han pasado años sin que nadie de esta familia te llamara para preguntarte cómo estabas. Lo sé porque yo sí te llamaba. Y tú siempre cogías el teléfono. Eso me decía todo lo que necesitaba saber. Seguí leyendo. El abuelo me explicaba que había pensado mucho en cómo estructurar la herencia. Que había hablado con su abogada durante meses. Que el testamento no era solo un documento, sino una especie de trampa, construida con mucho cuidado para el caso de que mi familia intentara quitarme lo que me había dejado. Confío en que no será necesario, escribía. Pero por si acaso, guarda bien esta carta. Y llama a Elena Vidal. Es mi abogada. Ella lo sabe todo. Terminé de leer y guardé la carta en el bolso. Saqué el móvil y busqué el número de Elena Vidal. Lo que vino después fue un verano que no olvidaré mientras viva. Mis padres y mi hermano tardaron exactamente 2 semanas en aparecer. No me llamaron.
Se plantaron directamente en el piso que yo alquilaba entonces, un estudio pequeño en el barrio de Delicias, y tocaron el timbre a las 10 de la mañana de un sábado. Mi padre llevaba una carpeta bajo el brazo. Me la tendió nada más abrir la puerta. Hemos hablado con un gestor, me dijo, como si nada. Como si no hubieran pasado 3 años. Como si no me hubieran echado de casa. Necesitamos que firmes esto. Es para que podamos administrar el patrimonio de manera profesional. Tú no tienes experiencia con estas cosas. Podrías arruinarlo todo. Miré la carpeta sin cogerla. Luego los miré a ellos. A mi padre, con esa expresión de autoridad que siempre había usado para aplastarme. A mi madre, que miraba al suelo. A Sergio, que se había quedado un paso atrás con los brazos cruzados. No, dije. Mi padre parpadeó. Creo que no esperaba esa respuesta. Laura, no seas tonta. Esto es por tu bien. No sabes lo que estás haciendo. He dicho que no. Por favor, marchaos. Lo que siguió fue desagradable. Mi padre subió el tono. Mi madre empezó a llorar y a decir que el abuelo habría querido que la familia estuviera unida. Sergio me dijo que estaba siendo una niña egoísta, exactamente las mismas palabras que habían usado 3 años antes para echarme de casa. Cerré la puerta. Esa misma tarde llamé a Elena Vidal. La abogada era una mujer de unos 50 años, eficiente y directa, con un despacho ordenado lleno de archivadores. Me escuchó durante media hora sin interrumpirme. Luego me dijo que lo que me habían llevado mis padres era exactamente lo que el abuelo Ramón había anticipado, un poder notarial que, si lo hubiera firmado, les habría dado control total sobre todos mis activos durante 5 años. Tu abuelo me advirtió de que podían intentar algo así, me dijo Elena. Por eso el testamento tiene varias cláusulas de protección. Si alguien de tu familia directa intenta impugnar el testamento o obtener control sobre la herencia mediante documentos firmados bajo presión, se activa automáticamente una cláusula que transfiere los activos a un fideicomiso independiente durante 10 años, contigo como única beneficiaria. Me quedé mirándola. ¿Mi abuelo lo preparó todo de antemano? Llevamos trabajando en esto casi 2 años, dijo ella. Sabía exactamente lo que podría pasar. Durante las semanas siguientes, la situación fue escalando. Mis padres me enviaron mensajes. Algunos suplicantes, otros amenazantes. Mi madre me llamaba llorando y diciéndome que la empresa familiar estaba en peligro, que si no los ayudaba iban a perderlo todo, que el abuelo habría querido que yo ayudara a la familia. Mi padre dejó de usar ese tono y pasó directamente a las amenazas, que iba a contratar a sus propios abogados, que iba a demostrar que el abuelo no estaba en sus cabales cuando firmó el testamento, que iba a arrastrarme por los juzgados. Y entonces ocurrió algo que no me esperaba. Un día, Elena me llamó con urgencia. Habían aparecido documentos en el registro notarial. Alguien había intentado registrar un poder notarial sobre mis bienes con mi firma. Una firma que yo nunca había estampado. Era una falsificación. Cuando Elena me lo explicó, sentí que el suelo se movía bajo mis pies. No podía creer que hubieran llegado hasta ese punto. Pero ahí estaban los documentos, y ahí estaba la firma falsa, y Elena ya había presentado una denuncia ante la policía. ¿Sabes lo que esto significa?, me dijo. Lo sabía. Significaba que la cláusula del testamento se había activado. Significaba que, incluso si mis padres hubieran conseguido lo que querían, habría sido demasiado tarde. Pero también significaba algo más importante, significaba que habían cometido un delito. Los meses que siguieron fueron agotadores. Declaraciones, abogados, juzgados. Mi familia lanzó una campaña en redes sociales contando su versión de la historia, que yo era una hija desnaturalizada que había manipulado a un anciano y dejaba a su familia en la ruina. Hubo gente que me creyó a ellos. Hubo mensajes horribles. Hubo momentos en los que quise desaparecer y no volver a saber nada de nada. Pero guardaba la carta del abuelo en el bolso. Y cuando todo se ponía muy difícil, la sacaba y la leía. Confío en ti, Laura. Y confío en que harás lo correcto. No con ellos, sino contigo misma. El juicio fue breve. Las pruebas eran contundentes. Sergio, que era quien había tramitado la falsificación a través de un contacto, fue condenado a una pena suspendida y una multa considerable. Mis padres quedaron fuera del proceso penal, pero el juez civil desestimó todas sus alegaciones sobre el testamento. El patrimonio quedaba íntegramente en mis manos, protegido por el fideicomiso que el abuelo había construido con tanta paciencia. Recuerdo el día que salí del juzgado. Era una mañana de octubre,
con ese sol frío que tiene Zaragoza en otoño. Me quedé en los escalones un momento, respirando el aire. Elena estaba a mi lado. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Tardé en responder. Libre, dije al final. No era la victoria lo que sentía. O no solo eso. Era algo más difícil de explicar. Era la sensación de que mi abuelo había sabido, desde el principio, quién era yo de verdad. Que había confiado en mí cuando nadie más lo hacía. Y que de alguna manera, incluso después de morir, había encontrado la forma de protegerme. Han pasado 2 años desde entonces. He aprendido a gestionar el patrimonio con ayuda de Elena y de otros asesores que ella me recomendó. He cometido errores, claro que sí. Pero también he tomado decisiones buenas. He invertido en algunas empresas pequeñas que me parecían interesantes. He renovado uno de los locales que heredé y lo he convertido en un espacio de coworking que ya tiene lista de espera. He aprendido más en estos 2 años que en toda mi vida anterior. No he vuelto a hablar con mis padres ni con mi hermano. No es rabia lo que siento. Es algo más parecido a la paz. He dejado de esperar que sean distintos de lo que son. Y eso, curiosamente, ha sido lo más liberador de todo. A veces pienso en ese martes de marzo, cuando entré en la notaría con el abrigo deshilachado y no sabía lo que me esperaba. Pienso en la niña de 18 años que se fue de casa con una bolsa de basura y 20 euros. Pienso en todo lo que ha pasado entre ese momento y este. Y pienso en el abuelo Ramón. En sus llamadas de los domingos. En cómo siempre me preguntaba qué estaba leyendo, qué estaba aprendiendo, qué planes tenía. En cómo nunca me dijo lo que tenía que hacer, pero siempre estuvo ahí cuando lo necesité. Nunca podré agradecérselo. Pero puedo honrarlo siendo la persona en la que confiaba que me convertiría. Y eso, al final, es lo que pienso hacer. Si te gustan este tipo de videos, dale a me gusta y suscríbete.